Me llamo Magda, y cuando era muy joven, trabajé dando clases de religión en una escuela católica. Siempre tuve la ilusión de casarme de blanco, pero nunca llegó a mí un hombre que cumpliera con mis expectativas, pues a cada joven que conocía, después de tratarlo por un tiempo, me daba cuenta de que lo único que le interesaba era acostarse conmigo. Todos son iguales, pensaba para mí misma. Tengo 2 hermanos hombres, pero uno de ellos, Ernesto, fue quien decidió irse a vivir desde muy joven a Estados Unidos. Él hizo ahí su vida y tiene su propia familia. El otro se llama Genaro. Él se casó y tuvo 2 hermosas hijas con su esposa Brenda. Ellos eran muy apegados a mí. Cada fin de semana acudían a misa junto conmigo. Después íbamos a desayunar a mi casa. Esto se hizo una costumbre. Cada fin de semana se repetía esa hermosa rutina. Yo preparaba jugo o café mientras Genaro y Brenda compraban algo de comida en la plaza. Era tal el apego de mi hermano y de mi cuñada hacia conmigo, que fui madrina de bautizo de sus 2 hijas. Así pasaron muchos años, y poco a poco, conforme mi edad avanzaba, fui perdiendo las ilusiones de formar una familia, pues no logré encontrar a un hombre al que le importaran mis sentimientos y que compartiera conmigo esa ilusión de llegar al altar y formar una familia. No sé si siempre esperé demasiado de la gente, pero pues siempre creí que uno debe ser fiel a sus ideales. El tiempo siguió transcurriendo y finalmente dejé de dar clases en esa escuela, pues conseguí un trabajo en la administración de una iglesia. Yo recibía los pagos de los diferentes trámites que se tienen que hacer para las actas de matrimonio, fe de bautizos, primeras comuniones y otras cosas. Porque todo eso tiene un costo, pues las parroquias no solo se mantienen de limosnas, también obtienen ingresos de todos esos trámites. Organizaba retiros espirituales y viajes a la Basílica de Guadalupe y Cristo Rey, 2 lugares que representan mucho para la religión católica en mi país. Prácticamente estaba dedicando mi vida al servicio del Señor, pero de una manera administrativa. Fue estando en este puesto que me di cuenta de algo que empezó a llamar mucho mi atención, pues era muy común que personas llegaran a buscar ayuda, argumentando que ellos o algún familiar directo se le estaba haciendo un trabajo de brujería. Era entonces cuando el padre a cargo de la parroquia salía a atenderlos muy amablemente. Lamento no poder ayudarlos con ese problema, pues para la iglesia no existen esos fenómenos. Por otra parte, tampoco se acepta la práctica de estas actividades, porque de ser así, se estaría dejando de lado la fe en Dios nuestro Señor. Los argumentos que daba el señor padre acerca de la existencia de la brujería siempre me dejaban con ciertas dudas, sobre todo porque la gente que acudía a buscar ayuda aseguraban que los trabajos realmente funcionaban, pues no solamente iba gente que recibía esos males. Algunos de ellos también acudían con brujos o brujas para pedir trabajos de este tipo. Hasta me llegaban a dejar tarjetas de gente que se dedicaba a eso, casi como recomendando sus servicios. Lo más sorprendente es que la mayoría se trataba de creyentes católicos que acudían a cada semana a misa. Un día, caminando por la plaza principal de mi ciudad, miré a un jovencito que se encontraba vendiendo flores a los clientes de las terrazas. Este joven tenía un semblante triste y él se acercó hacia mí. «Buenos días, señorita. Disculpe la molestia. ¿No sería tan amable de comprarme una flor?».
Claro que sí, dame una. Cada que yo miro a algún vendedor ambulante, me gusta apoyar para su economía, pues sé que si hacen esto es porque tienen cierta necesidad. Entonces, mientras le daba un par de monedas a ese pobre joven, lo reconocí. Se trataba de Fabián, un exalumno de la escuela para la que trabajaba. Me percaté de que sus ropas lucían viejas y rotas, y estaba muy desnutrido. Sin duda algo le había pasado en su vida para que él estuviera haciendo eso en las calles. Espera un momento, joven. Eres Fabián, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Soy la maestra Magda. Yo te daba clases en la escuela Pío X. Es cierto, maestra Magda. ¿Cómo está usted? Fabián hizo una expresión de que le daba mucho gusto el mirarme. Después me dio un fuerte abrazo, mientras una gran sonrisa dibujaba en su cara. ¿Por qué estás haciendo esto, Fabián? ¿Qué pasó con tus papás? Él puso una cara muy triste y se sentó a mi lado. Mi papá murió hace un año. Tuvo un accidente en su trabajo y mi mamá ya estaba enferma y ahorita se encuentra en cama. Los doctores le han dicho que no le queda mucho tiempo de vida. Desde que pasó lo de mi padre, ella se fue para abajo. La mamá de Fabián tenía cáncer y al poco tiempo él quedó huérfano. Desde aquel día en que lo encontré en la calle, yo le prometí que lo ayudaría, y así fue. Los gastos funerarios de su madre corrieron por mi cuenta, y estuve muy al pendiente de su educación. Cuando su mamá pasó a mejor vida, Fabián era un jovencito que podía seguir trabajando, vendiendo flores, y no tengo ninguna duda de que él hubiera podido seguir manteniéndose por su propia cuenta y continuar viviendo en la casa en la que vivía con su madre. Sin embargo, no creí justo que él tuviera que trabajar para poder vivir sin tener las oportunidades de estudiar, seguirse preparando y vivir su juventud temprana, así que le ofrecí mi ayuda. Una tarde fui a buscarlo a su casa para hablar con él. ¿Cómo estás, Fabián? Vengo con la intención de hablar contigo. Me preguntaba si a ti te interesaría seguir estudiando. Sé que debido a tu situación económica actual no tienes la posibilidad de pagar alguna colegiatura. Pero ¿qué pensarías si te dijera que yo estaría dispuesta a apoyarte? ¿De verdad estarías dispuesta a apoyarme con eso, Magda? Claro que sí, Fabián. Yo recuerdo perfectamente lo buen estudiante que eres. Sería una pena que desperdiciaras tu talento enfocándote tan joven a trabajar. Dime, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Siempre he soñado con ser abogado, Magda. Pues no se diga más. Yo te voy a apoyar para que te enfoques en tus estudios. Y si te parece bien, puedes seguir solventando parte de tus gastos, pero eso sí, todo lo referente a tus estudios correrá por mi cuenta. Fue de esta manera en la que yo le estaba regresando a la vida un poco de lo que me había tocado recibir. Y a partir de ese momento, Fabián se fue involucrando poco a poco a nuestras reuniones cada fin de semana, junto con Genaro, mi hermano, Brenda, mi cuñada, y mis pequeñas sobrinas. Acudía a misa con nosotros y después nos acompañaba a casa para almorzar todos juntos. Con el paso del tiempo, él ya formaba parte de la familia. Sin embargo, fue al mismo tiempo quien se encargó de que ese joven Fabián se fuera convirtiendo en un hombre con una carrera profesional. Era un abogado oficialmente y logró progresar como toda una persona independiente. Después de un tiempo, empezaba a ocurrir algo inesperado para mí. Yo me estaba encariñando mucho con él, y a pesar de ser para ese entonces una mujer ya entrada a la madurez avanzada,
Considero que para ese tiempo nuestra diferencia de edades no era tan notoria, pero ese joven profesionista no se fijaba en mí para nada. Solamente me veía como una amiga quien le había ayudado durante algún tiempo, y debo aceptar que él buscaba la manera de compensar todo ese apoyo que yo le brindé tiempo atrás. Sin embargo, yo nunca acepté nada de lo que él me ofrecía, pues no era necesario, y al final de cuentas, no era lo que yo esperaba recibir por su parte. Lo que con el tiempo fui necesitando fue al menos una muestra de cariño por parte de él. Él me atraía mucho, era todo lo que yo había buscado por mucho tiempo, pues era un joven muy atento y en ningún momento había tenido una insinuación ventajosa conmigo. Era un caballero en toda la extensión de la palabra. Debo confesar que en ese tiempo yo tenía unas ganas inmensas de buscar esas tarjetas en las que venía la información para contactar a un brujo que me pudiera ayudar a hacerle un amarre a Fabián. Sin embargo, siempre me contuve y mantuve la fe en que Dios Todopoderoso me podría ayudar. Se llegaba de nuevo el domingo y él no faltaba a nuestras convivencias de fines de semana. ¿Cómo estás, Magda? Me adelanté a Genaro y a Brenda porque esta vez yo traje el almuerzo. Mira qué rica se ve esta carne. Muchas gracias, Fabián. No era necesario que te molestaras, pero tienes razón, se ve todo muy rico. Ese día llegaron mi hermano y su esposa después de un rato de que había llegado Fabián, y antes había notado que mi cuñada bromeaba bastante pesado con él, como si tuviera ciertas insinuaciones hacia Fabián. Mira, Brenda, qué rica carne traje, me la recomendó un compañero de la oficina. Pues la verdad es que sí se ve muy rica, habría que probarla para ver si es cierto que está tan buena. Pues si quieres de una vez, cuando tú gustes, falta de confianza. La respuesta de Fabián hacia Brenda era totalmente diferente a la que me había dado a mí. A mí solamente me había evadido el comentario, pero a Brenda no. A ella le seguía el juego, sin importarle que nosotros estuviéramos ahí. Yo percibí los comentarios de Brenda un tanto desagradables, dada la forma en que ella lo miraba mientras le respondía. En fin, hice caso omiso a esa situación, y parece que mi hermano Genaro también lo hacía de la misma manera. Continuamos con nuestras vidas. Sin embargo, yo me sentía muy frustrada porque Fabián nunca se fijaba en mí, no importaba cuánto me arreglara o lo bien que me mirara. Yo simplemente no existía como mujer para él. Solía rezar mucho en la iglesia. Le pedía a Dios que me ayudara para que Fabiancito se fijara en mí. Pero al parecer esto no estaba en sus planes, porque pasaba y pasaba el tiempo y no había señales de que él fuera a cambiar su comportamiento hacia mí. Era muy cortés, muy amable, pero hasta ahí. Yo quería más de él, lo quería como pareja, pero nunca se lo dije porque la forma en la que me habían criado mis padres no me lo permitía, pues nuestros principios eran otros. Una mujer nunca debía iniciar un acercamiento con un hombre. Según me inculcaron, siempre tenían que ser ellos los que iniciaran una conquista. Dios actúa de maneras muy misteriosas, ya que por más que me esforzaba en rezar, hacer ejercicio, alimentarme bien para tener una buena imagen, para ver si así podía gustarle, simplemente nunca se fijó en mí. Incluso llegué a lanzarle una que otra indirecta, pero nada ocurrió. Pasó el tiempo, y aunque él siempre fue una persona muy agradable, día con día y en toda reunión, dándome mi lugar como protectora que fui,
y siendo servicial de toda forma con mi familia. Perdí toda esperanza de que él un día pudiera llegar a ser algo de mí. No sé qué es lo que ocurra con las cosas del corazón, porque mientras más me rechazaba, me sentía más aferrada a él, con la esperanza de interesarle algún día. Tiempo después, durante una de las reuniones dominicales en casa, Genaro me pidió 5 minutos para hablar conmigo a solas. Noté a mi hermano bastante inquieto, con un semblante muy triste. Tengo algo que contarte, Magda. Es acerca de Brenda. Pues ocurre que como esposa ha estado muy distanciada de mí. Ella ya no es la misma de antes, aunque yo siga siendo atento con ella. Parece estar perdiendo el interés en mí. A veces hasta pienso que está mirando a alguien más a mis espaldas. No pienses eso, Genaro. Si Brenda siempre ha sido muy buena mujer y una madre ejemplar con mis sobrinas. Pues a veces las casas ni humo echan, pero por dentro están que arden. Podría ser que por fuera siga manteniendo esa imagen ante toda la familia, pero estando en casa todo se transforma. Pues lo único que te puedo sugerir es que hables directamente con ella y le pidas que sea sincera contigo. Tal vez de esa manera, al menos se te quitará toda duda. Después de estar hablando durante un rato, regresamos a la convivencia acostumbrada con toda la familia. Y efectivamente, todo parecía normal con ella. Qué extraño todo lo que me platicaba Genaro. Yo quise pensar que todo se trataba de su imaginación y que al platicar con ella, todo se aclararía y volvería a ser como siempre era. Aunque debo reconocer que esa tarde me quedé bastante preocupada, pues conocía bien a mi hermano y sabía que él en realidad estaba sufriendo una pena muy grande, pues él la amaba con todo su corazón y este estaba totalmente roto. Durante esa semana estuve en contacto con él solamente por teléfono y por mensajes. Él me dijo que había hablado con ella de ese tema y que le había expuesto cómo es que se sentía y cómo la percibía. Como siempre, traté de calmarlo y reconfortarlo. Sabes, Genaro, deja ya de pensar en eso. En este mismo momento paso por ti. Vamos a tomar un café. Sentí un impulso de verlo, de abrazar a mi hermano. Siempre tuve una gran conexión con él y podía sentir que no estaba bien. Quería que me contara la verdad, porque yo sentía que él sabía algo acerca de Brenda y no me lo quería decir. Siéntate, hermano. Sé que estás muy triste y quiero darte la confianza de que hables conmigo abiertamente. Sé que juntos podemos buscar una solución a eso que te aqueja. Está bien, hermana. Te lo diré porque hay algo que no te he contado. Descubrí que ella mira a escondidas a otro hombre. Me lo dijo uno de mis vecinos, pues la miró bajar de un carro y mientras se despedía de él, lo habían hecho como se despiden los novios. Yo creo que hoy voy a hablar con ella y le voy a pedir el divorcio. Me duele mucho, pero no podría soportar vivir con ella sabiendo que está con otro hombre. A mí también se me rompió el corazón. El mirar a mi hermano cada vez más triste me hizo enojar mucho. Nunca lo esperé de mi cuñada Brenda, siempre tan mosca muerta. Le agarré un rencor como no tienen idea. A la mañana siguiente, toda la familia se despertó con una fuerte noticia de que mi hermano Genaro ya no había despertado. Había perdido la vida durante la noche. Los doctores dijeron que se había ido debido a un infarto. Yo sé que murió de tristeza, pero al final ya estaba descansando en paz. Obviamente, después de su funeral y novenario, no volví a ver más a Brenda. Las reuniones de los fines de semana
simplemente desaparecieron. Poco a poco también Fabián dejó de acudir a la casa a desayunar conmigo. Si bien nunca me olvidé de él, esa ilusión y toda esperanza que tuve un día de ser su pareja simplemente desaparecieron. Qué vueltas da la vida, pero sobre todo, qué malagradecida e hipócrita podía llegar a ser la gente, pues un día al estar tomando un café en aquella cafetería donde nos reunimos por última vez mi hermano y yo, miré algo que me impresionó de sobremanera. Brenda, la viuda de mi hermano Genaro, pero no estaba sola, estaba con Fabián y se tomaban de la mano mientras platicaban. Ellos al parecer sintieron mi mirada endiablada y no pudieron hacer otra cosa que ir hasta mi mesa e intentar hablar conmigo. ¿Cómo estás, Magda? Sé que puede parecer una locura, pero desde que tu hermano se nos adelantó, Fabián y yo empezamos a tener una bonita amistad. Es cierto lo que dice Brenda, Magda. Todo empezó por casualidad. No se preocupen, no tienen por qué darme explicaciones. Cada quien es libre de vivir su vida como quiera. En ese momento pagué mi cuenta y salí de ese lugar de inmediato. Caminé hasta mi casa con sentimientos encontrados. Tenía coraje y a la vez tristeza y desilusión. Tantos años ayudándolo a él, y qué decir de Brenda, ella no tenía pretexto. Estoy segura de que ellos ya estaban juntos desde antes de que Genaro pasara a mejor vida. Me llené de coraje y buscaba la manera de vengarme de ellos. Olvidé todo aquello que dice mi religión de un momento a otro, pues solamente pensaba en hacer algo para que ese par de sinvergüenzas tuvieran su merecido. Pensé en pedirle a Dios que al menos me diera calma, pero ya estaba cansada de rezarle y rezarle, sin siquiera obtener un milagrito de su parte. Entonces fue inevitable para mí el seguir mi instinto, y fui directo a buscar esas tarjetas en las que se ofrecían servicios de brujería, y elegí la que a simple vista parecía ofrecer un servicio más oscuro, más maligno, pues lo que ellos se merecían era acabar muy mal, uno por malagradecido y a la otra por ofrecida, y por su falta de escrúpulos al traicionar a mi hermano Genaro, que tanto la quería y también la trataba, si nunca le había faltado nada. Después de hacer una cita y explicar brevemente vía telefónica el trabajo que yo necesitaba, llegué a una casa en el centro de la ciudad con una serie de objetos propiedad de ellos. Estos eran artículos que comúnmente dejaban en casa: una bufanda, unos guantes y un par de prendedores para el cabello de ella. Junto con esto, llevé algunas velas que me pidió la persona que me atendió por teléfono. Bienvenida, usted debe ser Magda. Según lo que escuché en la llamada telefónica, usted está buscando un trabajo para 2 personas. ¿Quiere separarlos para quedarse con él? ¿O cuál es el fin? De ninguna manera. Que ellos sigan juntos, pero quiero que sufran, pues por su culpa mi hermano falleció de tristeza. Dicen que a él le dio un infarto, pero yo sé que su corazón le falló por el penar tan profundo que traía. ¿Y qué te gustaría que les pasara? Tú dime, y yo te digo cómo puedo ayudarte. Pero ante todo, debo hacerte una advertencia. Lo que tú me estás pidiendo es un trabajo muy oscuro, y debo decirte que estos tienen sus consecuencias, porque tarde o temprano estas cosas se regresan. Pues estoy dispuesta a correr el riesgo con tal de ver a ese par sufrir hasta que se arrepientan y pidan perdón por sus acciones. Como me gustaría ver a Fabián tal y como estaba antes de que yo empezara a ayudarle, y a ella
simplemente quisiera que le pasara lo mismo que a mi hermano. Después de pagarle a ese brujo lo acordado, salí de ese lugar muy pensativa. No sabía si había hecho lo correcto, pero al menos estaba un poco más tranquila con el conocimiento de que algo de lo que ellos habían hecho podía regresarles de la misma manera. Fuera de todo eso, había algo que me preocupaba, y era el bienestar de mis sobrinas. Pobrecitas, ellas qué culpa tenían, e independientemente de todo lo que estaba ocurriendo, nos seguíamos queriendo mucho, pues me marcaban por teléfono diciéndome que me extrañaban, y la verdad es que yo también las extrañaba mucho. Toda su vida conviviendo conmigo, para que de un momento a otro, además de perder a su padre, amoroso, pendiente de ellas, también perdieran esa convivencia que tenían conmigo cada fin de semana. Así que hablé con Brenda y le pedí por favor que me permitiera pasar por ellas cada fin para llevarlas a almorzar. Ella aceptó y desde entonces, al menos con ellas pude continuar esa bonita costumbre de irnos a misa y después almorzar en casa. Debo reconocer que además de estar en contacto con mis sobrinas porque las extrañaba mucho, lo hice con el fin de estar informada acerca de lo que pasaba con su mamá y con Fabián. Fue durante un fin de semana que ellas me empezaron a informar que algo estaba cambiando con ellos, pues su mamá se había dado cuenta de que Fabián tenía otra novia y ellos peleaban mucho, y también me dijeron que Fabián ya había dejado de ir a visitar a su mamá. No es para nadie un secreto que los niños todo cuentan, son una fuente muy confiable de información. A la semana siguiente, ellas solitas me empezaron a platicar que mamá estaba bastante enferma, que había ido al doctor porque estaba muy triste desde que Fabián había terminado con ella y que el doctor le había dado unas pastillas para dormir. Eso era muy delicado porque quería decir que mis sobrinitas estaban teniendo carencias en sus cuidados, así que decidí ir a hablar con Brenda para que me permitiera ayudarle con mis sobrinas. Ella, además de acceder a que yo las cuidara diariamente, se puso a confiar en mí, sin saber que yo había mandado hacerle un trabajo de brujería y que éste le había provocado lo que le estaba ocurriendo. Poco a poco, la Cascos Ligeros se fue consumiendo hasta que ocurrió lo inevitable. Finalmente había sucumbido ante su depresión. Desde entonces, las niñas viven conmigo y yo asumí el papel de tutora legal. Después de que falleció Brenda, un día domingo en el que acabábamos de llegar de misa mis sobrinas y yo, tocaron a mi puerta. Era Fabián. Se veía muy desesperado y su apariencia era sucia y desarreglada en general. «Magda, necesito hablar contigo». «Te escucho, Fabián. Disculpa que no te invite a pasar, pero me agarraste en medio de una reunión con mis sobrinas y no las puedo hacer esperar. Primero que todo, quiero pedirte perdón por mi manera de actuar. Reconozco que fui muy malagradecido contigo, pues tú me tendiste tu mano y yo no supe valorar eso que hiciste por mí». «Pues la verdad es que tienes razón, Fabián. Ahora que te escuché, quiero decirte que acepto tus disculpas. Siendo así, no hay nada más que decir. Fue un placer conocerte. Tengo que regresar con las niñas». Es muy cierto que cuando una persona ayuda a otra, debe hacerlo sin esperar nada a cambio. Y todo habría quedado en una ilusión de mi parte hacia Fabián. Sin embargo, lo que cambió mi manera de ver las cosas fue el hecho de que por su culpa
mi hermano ya no esté conmigo. Yo sé que no somos eternos, pero él no debió terminar de esa manera. Simplemente no lo merecía. Desde ese día, no volví a ver a Fabián. A veces pienso que debía ayudarlo de nuevo, o tal vez ir a buscar a aquel brujo para que le quitara el trabajo que le había hecho, pero simplemente no lo pude perdonar. Sé que tarde o temprano pagaré por lo que hice, pues ese brujo me lo dijo claramente. Sin embargo, estoy dispuesta a afrontar las consecuencias. Mientras tanto, sigo disfrutando de la compañía de mis 2 pequeñas sobrinas. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Te pido por favor que compartas este video, actives la campanita para recibir notificaciones cada que subo uno nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram. Esto fue Historias de terror reales.